Escucha, queridos conjurados, lo que se invoca responde. El Coven. Hola conjurados, bienvenidos. El día de hoy les traigo un episodio que trae un poquito de todo y que la verdad me emociona mucho porque trae tela de dónde cortar. ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Muy bien, cansado. Excelente, fin de semana explosivo. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. Explosivo. Explosivo. Mucho trabajo. Se le aventaron una bomba molotov donde trabajas. No es cierto. Se está poniendo de moda, ¿eh? Se está poniendo de moda. Por Dios, Sí, sí, es cierto. Por Bueno. Dios, no. Pues sin más preámbulo, vamos a empezar. Porque también ya con el frío, pues ya para agarrar calor, ¿no? En 1917, 3 niños analfabetos en un Portugal rural se convirtieron en el epicentro de un fenómeno que atrajo a 70,000 personas y alteró el curso del siglo XX. El Vaticano selló sus archivos por décadas y hoy, aquí en el Coven, los vamos a romper. Pónganse muy atentas porque esta crónica es muy cruda y es el incidente de Fátima, que la verdad es muy, muy famoso o muy popular dentro de la religión. Vamos a empezar. ¿Cómo fue que se hizo todo este meollo con los niños? Dice, antes de la luz hubo una preparación que casi les cuesta la salud. En 1916, el ángel de Portugal se les apareció 3 veces. No era una visión etérea, era una presencia que alteraba su biología. El fenómeno fue que una de las niñas narra que eran 3 pastorcitos, analfabetas aparte de todo. Entonces estaban ellos pastoreando, haciendo sus actividades del día y de repente dicen que vieron una luz muy fuerte. Entonces los 3 pastorcitos se sacaron de onda. Lucía era la mayor y son primos. Okay. Los 2 más pequeños son hermanos y Lucía es la prima de ellos 2. Entonces ella dice que cuando veían esta luz, veían una luz blanca muy fuerte, como que sentían que cambiaba el ambiente, o sea, hasta su cuerpo y todo se sentía diferente, como si hubiera como una especie de energía que los atrajera o que les cambiaba como hasta la forma de sentirse, como una presión, como cuando te metes al agua y sientes esa presión en el agua, bajo el agua. Ok, ya. Sí. Así, más o menos. Dice que no podían caminar, que casi no podían respirar con normalidad y estaban en un estado de aniquilación total. Yo lo traduzco más o menos como eso, cuando te hundes y como que esa presión. Dice, la presión era tan densa que el entorno desaparecía. El contacto con lo no humano dejaba una huella de agotamiento externo que duraba días. Después de eso, los niños, al ver este ángel, se cree que este ángel fue como una preparación, porque les dijo que una señora o la dama se les iba a aparecer, que tenían que estar listos, que esperaran, que no tuvieran miedo. Entonces los niños, pues como niños vieron eso y se quedaron así como que... Ok, o sea, al mismo tiempo lo tomaron como nos lo imaginamos. Somos 3 niños, regresaron a su casa, le contaron a los papás, pero los papás dijeron, ay, chamacos locos, ¿no? Así como que son niños juguetones, andan allá en el cerro con las ovejas, pues alguna cosa ahí se les... También mucha gente dice que pues eran niños malnutridos. Alucinaban del hambre. Exacto, entonces a lo mejor podían tener alucinación. Y el calor, imagínate estar pastoreando con el calor. Entonces los papás la verdad no les creyeron. Y entonces... Dice aquí, el 13 de mayo de 1917, un año después, en la cova de Iría se abrió el portal. Sobre una pequeña encina de 1 metro de altura apareció la entidad. ¿Qué es una encina? Disculpa ¿Una mi montaña? ignorancia. No, la encina es un árbol. Ok. Es una... ¿El árbol de encino? ¿Encino? Ah, eso sí. Ah, un suena. encino. Pues aquí dice encina, pero yo digo que es el mismo, el árbol, porque es... dice, sobre una pequeña encina de 1 metro de altura. Un árbol chiquito. Un arbustito. Ok. Dice, medía aproximadamente 1.10 metros y parecía tener 15 años. Esta es la descripción de la mujer que se les apareció. Vestía una túnica tejida de rayos de sol. Su rostro tenía una simetría perfecta, pero profundamente triste. El contrato que hizo esta entidad con ellos fue... Les exigió venir aquí cada 6 meses seguidos, durante 6 meses seguidos, cada día 13 a la misma hora. No voy a dar mi opinión en eso.
De hecho, en las imágenes que aparecen, ¿Cómo? cuando los niños describen la primera vez que cuentan que ven que esta persona, la imagen que aparece no es realmente como una imagen santa. Lo que pasa es que, mira, yo te voy a decir algo. O sea, en un momento en el que dices, el contrato así de que estamos hablando de ángeles, supuestamente algo puro. Ajá, ¿qué se ¿Contratos supone que- de qué? ¿Cómo que contratos? Yo nada más sé que según en rituales, lo que yo he escuchado es, los contratos son entre entes malignos, entre demonios y personas. Un ente santo, por así decirlo, un ángel, no requiere un contrato. Pues no, en teoría no. De hecho, fíjate que hay muchas teorías de todo lo que estuve investigando, porque los niños te platican lo que ellos vieron, ¿no? Pero los niños te dijeron, o sea, bueno, no te dijeron, ¿verdad? Pero o sea, no, a ti no. ¿Cómo es? Los niños, o sea, como realmente contaron exactamente qué es lo que dijeron haber visto. Sí, o sí, sí. O escuchado. sea, ellos de hecho te digo que hicieron cuando el pueblo empezó a hablar de eso, porque decían estos 3 niños, ¿qué onda? Están hablando, aparte les está diciendo que tienen que hacer un pacto de venir durante 6 meses el mismo día, o sea, el día 13, que aparte el número 13 es un número, ya saben, cabalístico, a la misma hora. Entonces como que los papás dijeron, pues a lo mejor ya los niños están inventando demasiado. E hicieron una descripción O no y fue no un sé ángel. si se puede poner la imagen, pero la verdad es que la imagen no tiene nada que ver con santo. Lo que dicen muchos conspiranoicos es que después la iglesia, cuando empezó a hacer ruido de lo que estos niños decían, la misma iglesia se acercó y fue cuando cambiaron la imagen a una virgen. Porque realmente la imagen que los niños describen es más bien como una mujer, pues se ve como un poco como... ¿Aterradora? No, como tipo extraterrestre. O sea, el vestido, la manera, de hecho, no es que tuviera una corona, sino tenía como un haz de luz. Y luego aquí en el centro ellos dicen que estaba la señora parada y aquí tenía las manos como con una bola de luz o de fuego, que después ellos por eso dicen que es la Fátima con el Sagrado Corazón. Pero los niños no describen realmente eso, los niños describen otra cosa muy, muy diferente. Ok. Y bueno, dice, el primer encuentro que tuvieron, el 13 de julio, dice, es el momento que destruyó la infancia de estos videntes. La entidad, cuando llegó, abrió las manos y se hizo como un relámpago que abrió la tierra como una especie de terremoto y les mostró el infierno. Fue uno de sus primeros secretos, porque aparte ella cuando empezó a hablar con ellos les dijo que les iba a revelar 3 secretos que eran muy importantes para la humanidad en general. Entonces hay muchas cosas, por eso te digo que cuando la iglesia empezó a entrar, mucha gente dice que la iglesia todo lo adaptó en cuestión católico o religioso. Si ellos no hacen eso. Y mira, esto es lo que dicen los niños en la primera visión que les dio la mujer de Fátima. Vamos a llamarle mujer, aunque muchos le digan virgen. Vimos como un gran mar de fuego debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego vimos demonios y almas, como brasas transparentes y negras con forma humana, que flotaban en el incendio. El griterío y los gemidos de dolor nos hacían temblar de miedo. O sea, también los niños lo interpretaban a lo que conocían. Entonces, estas descripciones que ellos daban, pues lógico, los papás se sacaban mucho de onda y decían, o sea, ¿de dónde están sacando tanta...? O sea, no es como que nosotros seamos muy religiosos en el pueblo porque no eran muy religiosos, y no es como que los niños tengan televisión porque eran pastores. Entonces, también había veces que al principio cuando platicaban los niños que veían a esta señora, que platicaban con ella, que ahora también cabe destacar que cada niño veía cosas diferentes. Lucía, que era la mayor, que es muy importante durante toda la historia, ella era la que decía que veía una mujer y no era tanto que le hablara, sino que escuchaba la voz en su interior, en su cabeza. Okay. La prima, ella dice que sí veía una mujer, pero no escuchaba nada. Nada más como un zumbido como de abeja, por así decirlo. Y el primo dice, yo nada más veía una luz. Yo era lo único que veía. O sea, que aparte cada niño veía cosas diferentes, como que la entidad se representaba para cada uno de diferente manera. Y entonces los niños, después de ver esta visión de lo que ellos le llaman el infierno, porque ella no les dice el infierno, ella les muestra como la maldad, vamos a decirlo así, lo que existe en la maldad, y se interpreta como el infierno,
después de eso, pues los niños empezaron a hacer preguntas como niños, ¿no? ¿Y vamos a vivir más? O mi amiguita va a sobrevivir, mi amiguita va a vivir. Y decían que la entidad les decía, tal persona o tal niña o tal amiga no va a pasar de tanto tiempo. Y a los primos les dijo, ustedes pronto me van a alcanzar en la luz. Y a Lucía no le dijo nada. Lucía le dijo, te queda mucho camino por recorrer. Y un año pasando las visiones, al poco tiempo, un año después, fallecieron los dos hermanitos. Con diferentes fechas de fallecimiento, pero fallecieron los dos. Sí fue verdad lo ¿Y que ella cómo les fallecieron? dijo. Enfermedades, ¿cómo se llama? La fiebre española, esas cosas, enfermedades que eran de la época o de la región también. Entonces, la única que sobrevivió fue Lucía, que ella es la que sigue revelando los otros secretos, ¿no? Dice, bueno, el Estado contra la fe. Dice, el gobierno portugués, temiendo una rebelión, porque aparte una vez que los niños empezaron a hablar, pues lógico, empezaron a llegar gente de otros lados a ver los milagros, a ver qué es lo que pasaba. Entonces como que el gobierno ya empezó a decir, hey, algo está pasando aquí, no se me vaya a armar, como dice la rebelión. Ajá. Y en la siguiente visita del 13 de agosto, vamos a llamarle el administrador o el presidente municipal del pueblito, Arthur de Oliveira Santos, aquí le ponen secuestró a los niños, pero no los secuestró, los metió a la cárcel, porque dijo, estos chamacos están inventándose una historia, ya está llegando gente de fuera, se está llenando el pueblo, no vaya a empezar, porque aparte no era un pueblo muy religioso. Entonces también por eso creen que la iglesia movió todo para volver a agarrar Portugal con el catolicismo al 100%, porque solamente una parte de Portugal era muy católica. Y esa parte de ahí, que es como más el norte, no era tan católica. Entonces, el hombre a los pobres niños los puso por separados. A cada uno, ya sabes, les hicieron preguntas para ver que cayeran en la mentira. La cosa aquí fue que los tres decían exactamente lo mismo. Y aunque les decían, en alguna de esas les dijo, si no me dices la verdad, te voy a echar en un caldero lleno de grasa hirviendo para que te quemes. Así es que quiero que me digas la verdad. Y los niños seguían en su palabra. No, vimos esto. Cada uno describía lo que había visto, pero en general las palabras eran las mismas. Y los niños no, o sea, por más, como dicen, un niño después de que lo amenazas o le empiezas a decir cosas, pues te cambia la historia. Y estos tres estaban, vamos a decir, firmes, exactamente. Ellos decían, no, la señora y nos dijo esto y dice el otro. Entonces, él dijo, pues, ¿sabes qué? Pues lo soltó. Y al otro, como dice, y al otro día fueron al cerro y ahí estaba la señora. O sea, como que ella también los... ¿Qué horas de estar llegando, no? Dice, mira, el interrogatorio de la caldera. El administrador les dijo que había preparado una caldera de aceite hirviendo. Saca a Jacinta primero diciéndole a los otros dos, vuestra prima ya se está friendo. Luego saca a Francisco y le dice lo mismo a Lucía. Creyendo que sus primos habían muerto quemados vivos, se mantuvo firme. Prefirió la muerte antes de revelar el secreto. O sea, los niños de verdad decían, no estamos mintiendo. Y los secretos que tenemos revelados de la señora los tenemos que decir cuando sea el momento necesario. Y también habla que los niños hicieron muchas penitencias. Encontraron unas, ¿cómo se le llaman? No es mecate, bueno, Sí, especie de mecate, y se lo amarraban a la cintura y se lo apretaban. Donaban todo lo que comían. Es como la flagelación, ¿no? La un poco de flagelación, sí. Que eso, de todo lo que investigué, en algunos casos de personas decían que fue el mismo ente que les pidió. Yo lo que vi directo fue que ella lo único que les dijo es que rezaran el rosario. Que rezaran. Ella les pedía que tenían que rezar por todos los pecadores de la tierra para poderlos ayudar. Pero nunca les dijo como que tenían que automutilarse. Eso los niños lo fueron haciendo como devoción. Por eso te digo que en algunos podcasts o algunas investigaciones que hice de los conspiranoicos dicen que eso fue como que la iglesia lo adaptó como para atraer a los feligreses. Porque decían, un niño que se empiece a hacer como dices tú, flagelación, o que empiece a hacer penitencias tan pequeños, tenían 7, 8, 9, 10 años. Sí, que alguien se los meta en la cabeza como que o Lente se los dijo, o como tú dices, ¿no? La iglesia lo tomó de esa manera o lo transversó para su conveniencia. Sí, como siempre dicen que si no te portas bien va a haber un castigo. Por eso te digo que también lo de la imagen, que fue el primer secreto de lo que es el infierno,
Los niños describen lo que ven, pero nunca se les dijo es el infierno. Solamente el ente les mostró a dónde se van las almas pecadoras o a las almas que no se portan bien. Por eso les decía, ustedes tienen que rezar o tienen que también puede ser como una especie de meditación, porque mucha gente dice que los rezos son meditaciones también, porque está repite y repite y repite como lo mismo, como el rosario lo repites, entonces es como llegas a un momento que entras como en una canalización, en un trance. Entonces, pues bueno, ellos lo edifican como el rosario. Y ahora, el segundo secreto, que este es súper importante, ¿eh? Es muy bueno, la verdad. Pero dime. espérame. Yo me quedé en el limbo porque no sé qué es eso de flagelación. Es automutilación. ¿Pero por qué? Si No, se no es amarra- mutilación. Es que, es yo no lo cuando veo como agarras mutilación una porque- correa o algo y te vas golpeando con la correa, es autoflagelación. Cuando se lo haces a alguien es flagelación, es como Es el provocarte chicotazos, dolor. Entonces les dolía. Sí, la ellos, cuerda amarrada. sí, porque se la amarraron muy fuerte y también en una de esas, la prima, la más pequeña, ¿cómo se llama esta planta que te pica? Chaca. Ivy, Echen. Poison Ivy. Sí, de ese estilo. No me acuerdo, ahorita les digo el nombre, aquí está. Hierba venenosa. Esa pues. Agarraban la hierba y ella se dio cuenta que cuando se la tallaba en la piel le empezaba a picar. Entonces también eso lo hacían, más bien vamos a llamarles penitencias, hacían penitencias. Entonces ellos sentían que con ese dolor que ellos sentían ayudaban a que su rezo o el pedir por los demás o por las almas impuras les ayudaba a que fuera más fácil su sanación o su liberación. Aquí encontré el significado de flagelación como tal, que es el acto de azotar o golpear el cuerpo con látigos, cuerdas o varas, utilizado históricamente como castigo físico, tortura o disciplina corporal. Y O sea, la ellos hacían autoflagelación. como- o sea, como es que sí. penitencia Es que no es le ponen penitencia, acá, pero- no es ningún tipo, tiene que ser a fuerza azote o latigazo. Pero o se lo algo infligían así. ellos mismos, no era alguien más. No, yo me fui por otro lado completamente distinto. O sea, yo dije, se amarraban una cuerda porque querían tener cintura. No. Y de hecho se la amarraban así. En uno de los que leí dice que la más pequeña, de tanto que se amarró en un momento con el calor de seguir pastoreando, porque ellos seguían pastoreando, se desmayó. Porque aparte, como les decía, pues no comían bien. Entonces, pues eran niños también desnutridos y luego haciendo ese tipo de cosas, pues imagínate. Sí, también porque estaban en era un orfanato en un aparte de orfanato. todo. No, ¿No? vivían con sus papás. Ah. Eran más bien eran Mal niños escuché. analfabetas. Ah, Que otra de las cosas fue que esta entidad le dijo a Lucía que quería que aprendiera a leer y a escribir. ¿Sí Porque- aprendió? ¿Perdón? ¿Y sí aprendió? Sí. De hecho, cuando llegó con la mamá y le dijo, mamá, la entidad me dijo que tengo que aprender a leer y a escribir, también la mamá se quedó como, o sea, ¿cómo? O sea, ¿de dónde? O sea, ¿en qué momento se te ocurre? Somos pastores, en la vida de pastores. Y en esa época, en 1917, es como... Para menos que una leer y mujer. escribir. Menos una mujer. Entonces, por eso te digo que había como... Por eso me gustó este caso, porque en el fondo te queda como la encrucijada de... ¿Fue realmente algo religioso o fue a lo mejor una entidad de otro planeta? Porque le dijo, necesitas aprender a leer y escribir porque yo te voy a seguir. O sea, como que la entidad le dijo a Lucía, fue a la que más la encaminó a decir, tú eres la que va a revelar todos los secretos, necesito que los escribas, que queden dados por hecho. De hecho, Lucía escribió un libro. Sí. Pero la verdad es que había muchas cosas que de repente te hacen creer que quería darles como cierta iluminación, pero dentro de la misma historia de lo que te cuentan, cuando la iglesia entra más, es cuando empieza como a hacerse, pues yo lo veo como más macabro, ¿no? Que ya que los niños que empezaban a infligirse ellos dolor, que tenían que estar rece y rece, ya después también los tenían muy controlados, sobre todo a Lucía, porque los otros dos fallecieron pequeños, se volvió monja, Lucía se volvió monja, ya están canonizados los niños, pero aún así fue como que en cuanto se involucró la iglesia, empezó a haber mucho misterio. Bueno, el segundo secreto, que esto es muy importante, dice, el enigma de Rusia. Una profecía fuera de tiempo. El 13 de julio de 1917, Rusia estaba sumergida en el caos de la Revolución de Febrero. Lenin aún no había tomado el poder absoluto. Esto ocurría en octubre. Sin embargo, la entidad entregó a 3 niños que ni siquiera sabían situar dónde estaba Rusia en un mapa, una advertencia que marcaría el siglo XX.
Si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. Varias naciones serán aniquiladas. Los errores. El contexto histórico, esto se interpreta como el ateísmo militante, que Rusia siempre ha sido ateo. No ha sido como muy católico, ¿no? Entonces, decían que esta entidad los forzaba, que tenían que decir que Rusia tenía que empezar a ser más religioso para evitar la Segunda Guerra Mundial. Y no les importó. Dice el ateísmo ¿Segunda o la militante. No, la segunda. Ok. Y el totalitarismo que se expandió por Europa del Este y Asia. Dice, la paradoja de los pastores. Lucía confesó años después que en 1917 ella pensaba que Rusia era el nombre de una mujer pecadora. O sea, ellas ni se imaginaban que era un país. Cuando el ente les dijo, Rusia, tienen que rezar porque Rusia, tienen que avisar para que Rusia se vuelva y empiece a entrar en esta vida religiosa, por así decirlo. La niña dijo, pues es una señora Rusia. Ella sí se lo comentó a la gente, como la señora rusa. Y entonces todo el mundo así como que no captaban. Dice, la precisión geopolítica de la entidad es para los investigadores una de las pruebas más fuertes de que la fuente de la información no era la imaginación de los niños. O sea, porque cuando la niña dio todos los datos, decían, ¿cómo la niña puede saber esto? O sea, para la niña es una mujer, pero todos los datos que está diciendo, o sea, son muy exactos. Entonces no es como normal. Por eso te digo que la gente estaba como que entre sí creemos y no creemos, porque dan muchos datos, como datos duros muy fuertes que la niña no podría saber, pero al mismo tiempo estaba ese lado religioso que decía, puede que los tengan como, pues los estén trabajando, o la misma iglesia les esté, ya que entró la misma iglesia, que ya llegó hasta el Vaticano, todo este movimiento, los está encaminando hacia la religión, por así decirlo. Dice, la luz desconocida y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La entidad fue increíblemente específica sobre el disparador del próximo gran conflicto mundial. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal. Este es un datito histórico que viene ahí. En 1917, el Papa era Benedicto XV. Pío XI no sería elegido hasta 1922. Entonces también por eso la niña daba cosas o decía cosas que le había hecho la entidad, pero la gente decía, no, es que está como desfasada en el tiempo. Como que esta niña o esta entidad no está dando datos exactos, pero conforme iba pasando el tiempo, iban apareciendo esos datos y decían, no, pues sí. O sea, solamente que no los adelantó, no nos los dio en tiempo real, por así decirlo. No los dio a futuro. Los dio a futuro, exactamente. Ahora viene aquí la anomalía astronómica. La noche del 25 al 26 de enero de 1938, una aurora boreal roja y gigantesca cubrió los cielos de Europa, el norte de África y parte de América. Fue tan intensa que los bomberos en París y Londres salieron a las calles creyendo que sus ciudades estaban incendiando. Ahora, los científicos de la época se desconcertaron. No era una aurora común, era un resplandor color sangre que se veía en latitudes donde nunca ocurre este fenómeno. En París y Londres, los bomberos salieron a las calles, toda la gente como que se sacaba de onda porque decían, esta luz roja ¿qué está pasando? No es normal una aurora boreal en color rojo y aparte en estos lugares donde no estamos acostumbrados a verlos. Entonces, 6 semanas después exactamente, de esa luz desconocida, Hitler invadió Austria, detonando la Segunda Guerra Mundial. La señal física se cumplió con una precisión aterradora, que eran las luces que ya les había dicho. Que si Rusia no hacía caso de convertirse, iba a haber una luz brillante y después de eso llegaría un conflicto mundial. Y fue que se desató la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo está como como les digo, no está como, o sea, son datos exactos, pero no en presente, sino a futuro. Y las descripciones son como, ¿cómo se les llama? Como... No son lineales. No son lineales, exactamente. Dice, el dilema de la consagración. La entidad pidió un acto simbólico, que el Papa, en unión con todos los obispos, consagraran a Rusia. O sea, seguía. No sé por qué ahí en ese caso la entidad estaba terca que quería que Rusia se volviera católica. La tensión en el Vaticano durante décadas, los papas
Pío XII y Pablo VI evitaron nombrar directamente a Rusia por temor a represalias contra la URSS, contra los católicos tras la cortina de hierro. O sea, siempre había conflictos y preferían no meterse en más para que el conflicto se quedara libre, por así decirlo. Pero en 1984, Juan Pablo II, finalmente, tras sobrevivir un atentado, el Papa polaco realizó la ceremonia. Lucía confirmó por escrito que esta vez fue aceptada por el cielo. Curiosamente, solo un año después, Gorbachov subió al poder en Rusia, iniciando la perestroika, que llevaría al colapso de la Unión Soviética en 1991 sin disparar un solo misil nuclear. O sea que en el fondo, el hecho o en la visión de Lucía o en el misterio secreto de Lucía, una vez que Rusia entró al catolicismo, todo se tranquilizó. Entonces, pues no sé, ustedes qué crean, si... A mí me suena muy turbio eso, como que la iglesia lo manejó toda a su conveniencia para, o sea, que se quería agarrar también a Rusia. Sí, pero al mismo tiempo pasaban cosas que decías como que no... Como que, o sea, a mí fue lo que me gustó, sí, está como muy hecho a la iglesia, pero de todos modos lo que decía son cosas que sí pasaban, ¿sabes? Sin tener ciertamente católico tan... O sea, como la de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es que sabes pasó. que yo tampoco soy muy, o sea, sí mi familia es católica y todo ese rollo, pero yo no soy muy apegada a la iglesia, entonces para mí siempre hay una explicación como muy lógica para todo. No sé, siento que la iglesia lo manejó todo a su conveniencia. Pues como todo, ¿no? Ahora, el tercer milagro, que ese se reveló hace no mucho, este es como el que tiene la más controversia, porque muchos creen que no se reveló al 100%. Lo mismo, la iglesia nada más reveló lo que quiso revelar. Es lo que muchos creen. Y creen que se estuvo mal adaptado. Se los voy a contar. Dice, el escenario del desastre. El 13 de octubre de 1917 había llovido sin parar desde la noche anterior. La cova de Iría no era un campo, era un pantano. Ese día, cuando se reveló el 13 de octubre, que se hizo la presencia, fue como que cuando se hizo la reunión de 70,000 personas y que hubo como testigos de que algo pasaba o que de algo existía, que es lo que yo les digo que también me gusta, porque es donde digo que sí tiene que ver como... Yo sí creo que son seres de otro planeta, o sea, no tanto religiosos. Entonces dice, había llovido sin parar desde la noche anterior. La cova de Iría no era un campo, era un pantano. 70,000 personas, desde aristócratas en coche hasta campesinos descalzos, estaban empapados hasta los huesos, titiritando de frío en un lodo que les llegaba a los tobillos. Los periodistas de los diarios más escépticos de Lisboa estaban allí con sus cronómetros en mano esperando el ridículo de los niños. Este día se juntaron porque dijeron, a ver, vamos a ir a ver si es cierto, ¿no? Que los niños tienen que ir cada 13 y que es verdad que el 13 a tal hora ven a esta señora. Entonces, pues se hizo toda una congregación y ahí van con los 3 niños a comprobar que fuera verdad. Cuando los niños dicen, ya llegó la señora, la gente se quedó así como que, pues no vemos nada, solamente vieron una luz. Pero aquí es donde está como lo padre, porque dice, la rotación. Vieron un disco de luz, muchos dicen que fue el sol, otros dicen que fue imposible que fuera el sol, porque el planeta se hubiera vuelto loco. Pero la gente de ese momento dice que fue el sol, vamos a ponerlo así. El disco empezó a girar vertiginosamente sobre su propio eje como una rueda de fuego, lanzando haces de luz roja, verde, azul y violeta que tenían la cara de la multitud y los árboles de colores sobrenaturales. El zigzag de la muerte. De pronto, el disco pareció desprenderse del cielo. Realizó un movimiento de caída libre en zigzag hacia la multitud. El pánico fue real. Miles de personas cayeron al barro gritando, creyendo que el fin del mundo había llegado y que el sol se iba a colisionar contra la tierra. Y dicen que de repente todos ya estaban secos. O sea, de un segundo para otro. Pero entonces, ¿qué crees que fue algo no sobrenatural, sino más bien...? Yo creo que fue una nave extra, o sea, que cuando los niños dijeron... séquense todos. Pues es que dicen, o sea, los testigos dicen que el sol, vieron cómo se movió de su lugar, empezó a girar y empezó a sacar luces, como todos los UFOs, a sacar luces, y empezó a moverse en zigzag. Para secarlo. No, o sea, moverse y ya después que se les acercó mucho, de tan cerca que estaba, se les secó la ropa por el calor que desprendía.
Entonces ellos decían que era el sol, los científicos dicen era imposible, no puede ser el sol. Nave espacial. Sí, Era la secadora de la nave espacial. Entonces, pues no sé. Era Dice la el secadora imposible, la secadora de los UFOs. El imposible térmico, la evidencia de la materia. Cuando el objeto regresó a su posición original y el cielo recuperó su aspecto normal, ocurrió el fenómeno que la ciencia aún no se puede explicar, un secado instantáneo. La ropa de 70,000 personas que minutos antes chorraba de agua estaba completamente seca. El suelo, el barro denso y pegajoso, se había convertido en tierra seca y dura. El análisis técnico que se tiene es que para secar la cantidad de agua en menos de tal cantidad de agua en menos de 10 minutos sobre una superficie de kilómetros cuadrados, se hubiera necesitado una emisión de energía térmica o microondas de una intensidad tal que habría calcinado los tejidos vivos. Sin embargo, nadie sufrió quemaduras. Fue una manipulación selectiva de la materia. Otros dicen que también fue una histeria colectiva de tanta gente que había ahí. Dice, muchos críticos dicen que fue una alucinación grupal, pero el fenómeno fue visto y documentado por personas en el pueblo de Alburitel, a 18 kilómetros de distancia. Estas personas que no estaban bajo la sugestión de la multitud en la cova, vieron el mismo sol plateado girar y caer. Esto elimina cualquier teoría de psicología de masas. O sea, que no nada más los que estaban ahí reunidos lo vieron, sino que a 18 kilómetros gente que no estaba ahí, pero sí, nosotros vimos una bola ahí de luz que se movía y que sacaba luces. Hay una teoría que dice que la Tierra es como que nosotros somos como la granja de hormigas de una especie mucho más desarrollada. Entonces que de repente llegan a como medio interferir aquí, medio interferir allá, nada más para que su granja funcione como ellos quieren que funcione y no se... ¿no? Sí, claro, como para, pues no controlar, pero como para educarnos de cierta manera, ¿no? O sea, como para guiarnos a una mejor vida. No, para mantener su granja simplemente sana. Es como cuando tú tienes, bueno, no que tienes una granja de hormigas, pero asumo que si ves que hay una peste o que se empiezan a pelear o que ya empieza a haber como conflictos en algún lado, creas como un algo para por regresarlos acá. Al camino. Exactamente, la única diferencia es que pues acá somos personas pensantes, la gran mayoría, y con ideologías propias. Entonces es un poquito como que más complicado. Y en ese entonces todavía se creía muchísimo más en lo mágico, en lo religioso, en todo ese tipo de cosas que ya ahorita, por toda la información que está en nuestras manos y que la educación ya está más a mano de todo mundo, ya somos muchísimo más escépticos de ese tipo de cosas. Y como dice Jime, yo le busco la lógica a todo porque yo no creo en eso. Claro. Y creo que ese es un gran porcentaje de las personas. Como igual las personas que dicen, es que yo en fantasmas no creo, ¿no? O en no sé, yo no soy religioso, yo no creo en esto, yo no creo en el otro. Porque se ha llenado tanto de información que creen que la información que se encuentra y que es lo que es palpable es lo real. Y todo lo que está alrededor, pues deja de ser. ¿Sí me explico? Sí, es una buena teoría. Pero Yo sí, siento que son aliens. Yo también, porque aparte, cada vez que, digo, hay casos que se asimilan mucho, pero este fue como el más sonado, porque dieron como, o sea, como que decían, no hay manera que los niños se lo hayan inventado. O sea, sí están dando mucha información que es como muy importante para la humanidad. Y no es tanto nada más como que, digo, se le construyó un templo gigantesco, ¿no? Porque también ella pidió que se le construyera un templo. Pero como te digo, hay muchas cosas que dentro de esas peticiones religiosas dan muchos datos que son para la humanidad, no tanto para la religión. Entonces, de verdad que está... De hecho, a la fecha siguen yendo muchísimos feligreses los días de Fátima. Aparte, a mí lo que me gusta es que tiene como todos los días 13, ¿no? O sea, como que el 13 también son números muy misteriosos. Y bueno, vamos al tercer secreto. Dice, el sobresellado y la prohibición. 1944 al 2000. En 1944, Sor Lucía escribió el tercer secreto por orden de un obispo, pero con una advertencia: no debe abrirse antes de 1960 o en caso que ella pasara mejor vida. Aquí dice que fue un obispo. Ella dice que ella ya tenía el secreto escrito
y que este obispo la hizo que lo reescribiera. Ella ya le había dicho que la entidad le dijo que no podía abrirse hasta esa fecha o a menos que ella falleciera, pero ella ya lo tenía escrito. La cosa es que dicen que este obispo leyó el secreto y la obligó a reescribirlo de una manera un poco más... Un pacto. Exactamente, desde ahí es por eso que ya este último secreto mucha gente dice no, aquí las cosas no están bien. El misterio de 1960. Cuando llegó el año, el Papa Juan Pablo XXIII leyó el contenido y según los informes de sus secretarios, su rostro palideció. Decidió no revelarlo al mundo diciendo, esto no se refiere a mi tiempo. El secreto quedó bajo llave en los archivos secretos del Vaticano, alimentando décadas de teorías. Hablaba del fin del mundo, de una apostasía masiva en la iglesia, de una guerra nuclear. La visión literal. El obispo de blanco y la ciudad en ruinas, cuando finalmente se reveló en el año 2000, el texto escribía lo siguiente. Vimos a un obispo vestido de blanco, subiendo una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas. Caminaba por paso vacilante, oprimido por el dolor y la pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma, de fuegos y flechas. Entonces, más bien muchos creen que el del tercer secreto habla de la caída de la iglesia como tal. Sí, exacto. Pero pues no te lo van a permitir, ¿verdad? Yo siento que sí, que habla como de la caída de la iglesia, de la religión, la cual Está empezando. está empezando. Tanto es así que ya se están retractando muchísimo en otras cosas que durante muchísimos años se mantuvieron firmes, como con los santos, como con las vírgenes, como con todo eso, que ya las imágenes, que ya ahorita ellos están diciendo que no, o sea, no, ya el Vaticano casi no, es que no, siempre no, ya, o sea, los santos no. O sea, sí los canonizamos porque hicieron mucho bien en vida, pero pues no hacen milagros. Cuando toda la vida hay iglesias que tienen santos, o sea, hay iglesias para santos, ¿sí me explico? Y que también si te pones a pensar yo veía mucho un programa de History Channel que era alienígenas ancestrales. Ujú, yo también lo veía. Y la verdad me gustaba porque ella hablaba mucho de cómo la gente, desde tiempos de toda la vida, han visto esos seres de luz que bajan del cielo, ¿no? Que después la religión los metió como, son ángeles, son dioses, son, ¿sabes? Bueno, no sé, yo creo que eso ya es punto y aparte, porque yo creo que las dos cosas existen y son, digo, yo soy cristiana, entonces, bueno, eso ya es Pues otra cosa. yo creo que es interpretación, ¿sabes? Exactamente, Ujú. pero también creo que hay otros, digo, ¿cuántos millones de planetas, galaxias, sistemas hay en el universo? ¿Y cuántos universos hay en el espacio? Que creer que somos los únicos Sí, claro. y los más viejos es, de hecho, nuestra galaxia es bastante joven. Sí, claro. Yo creo que los más viejos no somos, pero Entonces, yo sí creo que, como dices tú, yo creo que hay. Y honestamente creo que todos los jeroglíficos de egipcios, todo lo de las creencias de dragones que existen en todas las culturas, todas las creencias de la serpiente emplumada y algo muy similar acá en la egipcia, tiene más que ver con extraterrestres visitando y ayudando a la civilización a crecer. Ujú. ¿Qué otra cosa? A desarrollarse, pues. Ajá, Sí, exacto. claro. Sí, porque de hecho muchos Somos de su los templos granja que hay- de hormigas. Sí, claro, porque muchos de los templos que hay ahora son en nombre de esos seres de luz que veían que bajaban del cielo, ¿no? Y de hecho en los jeroglíficos, tanto de algunas culturas prehispánicas de Latinoamérica como egipcias, hay algo similar a naves, Ujú. UFOs y cosas así Sí, por el hasta estilo. platillos voladores o no cositas ahí. identificados. Sí, claro. Bueno, dice, la conexión del 13 de mayo.
El plomo y la providencia del 13 de mayo de 1981. El aniversario exacto de la primera aparición. El mundo se detuvo. En la plaza de San Pedro, el terrorista Mehmet Ali Akka disparó a quemarropa contra Juan Pablo II. La bala desviada. Los médicos que operaron al Papa quedaron perplejos. La bala de 9 milímetros entró en el abdomen, pero en lugar de seguir una trayectoria recta y destrozar la arteria aorta, lo que habría causado una muerte instantánea, realizó una curva inexplicable dentro del cuerpo, rodeando los órganos vitales y saliendo por otro lado. El examen del tirador. Ali Akka, un asesino profesional entrenado, estaba obsesionado. Preguntaba constantemente en la cárcel, ¿por qué no murió? Yo sé cómo disparar, yo no fallo. Para él, la supervivencia del Papa era una anomalía física que desafiaba su entrenamiento. Entonces, aquí muchos lo relacionan con lo que escribió Lucía del misterio de las flechas, que dicen que es una interpretación abierta a un detalle que muchos pasan por alto, son las flechas mencionadas en el secreto. En lugar de flechas, pues fue una bala, ¿no? Como te digo, metafóricas, pues. O sea, la manera en que ella escribe, a lo mejor ella lo dice de una forma flechas, pero pues en este caso fue una bala. Dice, en 1917 los niños no conocían los misiles o la tecnología moderna. Los investigadores sugieren que las flechas y los disparos podían ser la interpretación de una mente infantil para descubrir un ataque con tecnología avanzada o una lluvia de proyectiles que destruyen una civilización. ¿Está el secreto completo? No se sabe. Aún hoy existe una controversia masiva. Muchos expertos sostienen que el Vaticano solo reveló la visión, pero ocultó las palabras explicativas de la Virgen. Se rumorea que existe un anexo donde se advierte que la crisis no vendría de fuera, sino de dentro de la propia institución, el comunismo. Entonces, lo que te digo. Aparte, también dicen que ahí este suceso de Juan Pablo II, como que lo tomaron como, fue la predicción de Fátima. Perdón, pero muchos dicen que no fue para él, que es de ahorita, que empieza la separación mucho más fuerte, la iglesia de lo que es la religión de la política, que bueno, ya lleva mucho tiempo separada, pero no el 100%. Y ahorita ya se ve esa línea, se ve mucho más entrecortada. Entonces dicen que lo adaptaron a ese suceso como para que la gente me dijera, ya se reveló, ya salió todo. Y muchos dicen, no, nos están engañando. O sea, todos los conspiranoicos dicen, no, algo hay ahí que no nos quieren decir. Sí, definitivamente la iglesia es súper conocida por guardarse lo que le conviene, o más bien lo que no le conviene que se sepa, ¿no? Sí, exacto. Desde tiempos de antaños, de hecho, las Biblias solamente los tenían los sacerdotes, no las daban para que las leyeran los feligreses, porque conocimiento es poder. Entonces, el sacerdote pues era el único que tenía esa información, ese conocimiento, ese poder, y lo que él decía se hacía. Por eso digo porque la Biblia lo dice y ustedes no pueden saber, pero la Biblia lo dice porque yo digo que la Biblia lo dice, aunque la Biblia no lo dijera. Exacto. Entonces, por eso también aquí dicen que lo que se les hace raro es que esta entidad le pidiera a Lucía que aprendiera a leer y escribir. Cuando realmente en la iglesia lo que quieren es que te quedes como pastorcito, para que, como dice Yuli, yo llego con mi Biblia, te la leo, esto es lo que dice Dios por parte de mí, porque yo soy el contacto y tú me sigues. Entonces, por eso sigue habiendo esta controversia de no nos quieran engañar. Y te digo, esto último de lo del Papa Juan Pablo, de hecho, Juan Pablo estuvo muy unido también a Lucía, muy, muy unido. Estuvieron mucho tiempo juntos y dicen que Juan Pablo también leyó ese secreto. Entonces, él fue cuando dijo, ¡ay, soy yo el de la profecía! ¿Cómo les encanta hacer caso a lo que les dicen, verdad? Pues mira, la verdad es que... No lo lean, vamos a abrirlo y vamos a leerlo. Sí, no, de verdad es que son muchas cosas, todo fue, pues como te digo, hay muchas cosas que fueron verdad. Yo quiero creer más que es algo de seres que vienen de fuera, más que religiosos, y que ya después se adaptó. Uh-huh. Y la verdad es que, pues, a ver si en algún momento alguien llegara a revelar el tercer secreto completo, pero pues... Pues vamos a ver cómo les toca. Sí, así es. Y bueno, la cosa es que los fueron canonizados en 2017. A los... o sea, de 1917, que fueron sus apariciones, años. a los 2017,
Que de hecho el Papa Pío VI, él dijo, no, que vamos a andar canonizando estos niños no, y eso que él también, ese es un buen tema que ya empecé ahí a trabajar porque también está bueno. Él decía, no tenemos por qué canonizar nada, no tienen por qué ser santos, son meros niños, pastorcitos, sí, dijeron cosas, pero fue Juan Pablo II el que empezó todo este proceso después de que tuvo lo de su atentado. Porque aparte, en el caso decían, ¿por qué Juan Pablo fue y habló con su agresor y lo perdonó? Y sí, como dicen muchos, él lo hizo por el hecho de decir, todo el mundo se equivoca, ¿no? Hay que tener paz en la tierra, pero todos dicen que Ahí hay algo hay más. cosas, o sea, que hay cosas, Pues estuvo muy bueno el tema, la verdad, muy, muy interesante y de aquí nos pudimos haber agarrado para cortar tela, para hay teorías conspiranoicas bien chidas, pero yo creo que deberíamos hacer un capítulo de teorías conspiranoicas, añadirlo a nuestro repertorio. Sí, porque de hecho hay muchísima información y lo tuve que cortar, porque si no, sí se va para 1 hora y media el capítulo, porque de verdad encontré, de hecho hay muchos libros, porque hay dos científicos portugueses que estuvieron presentes ahí y tienen un libro. Hablan de todo lo que pasó, de cómo ellos lo ven, eran fotógrafos. Hay muchos fotógrafos que fueron y que dijeron, de verdad, lo que llegamos a tomar con las fotos, o sea, fue increíble. Y lo de Los secretos de Lucía, que también está su libro. Entonces también hay mucho para ver, pero pues ya haremos otro capítulo como extra de hablando de situaciones conspiranoicas, porque hay mucho. También hay otros casos para comparar. Sí, claro, ¿no? O sea, de que hay para, o sea, tela para cortar con teorías conspiranoicas, hay y hay un porque buen. pon tú, hay otro caso de ahí mismo de una portuguesa que también dice ya haber visto una virgen, no la misma, pero una virgen. Y en México está el niño Fidencio, que también como que dicen, qué casualidad que aparecen seres o aparecen vírgenes cuando el pueblo empieza a perder la religión. Y es como necesario volver a agarrarlos. Pero como Ay, digo, no empecemos con eso, que miren, ay, yo voy a terminar bien funada aquí. Bueno, pues ni modo, así es esto. Mejor pero aquí la dejamos, terminamos el capítulo, el episodio. Muchísimas gracias, Lili, por esta historia. Estuvo muy, muy, muy padre. Sí, la verdad es que sí. Entonces, pues ahí ustedes pónganos qué opinan, si es un lado o es el otro. Muchas gracias por acompañarnos, conjurados, y pues ya saben que todo lo que se invoca responde. Un pacto. La noche escucha. Queridos conjurados, lo que se invoca responde.